Bueno, vamos a continuar haciendo una explicación de la quinta especie. Aquí tenemos un ejemplo de quinta especie. Como ustedes pueden ver, tenemos una quinta especie donde no prolongamos por más de 3 compases seguidos la misma especie. Aquí al principio tenemos 3 compases de cuarta, que bueno, incluyen el inicio que no está completo. Luego tenemos 2 compases de tercera especie, 2 compases de segunda, uno de tercera y el final. Entonces, no hay una regla exacta de cuántas veces tengo que usar tercera o cuántas veces tengo que usar cuarta. En general, si se fijan, es más bien buscar cierto balance. Y además como encontrar el punto exacto donde se puede utilizar. Por ejemplo, aquí es interesante ver cómo el inicio es con esta cuarta especie, dejando las disonancias. Aquí aumenta el impulso rítmico justo antes de llegar a la nota que es nuestro punto álgido, al fa. Y entonces este punto álgido pues llega con más ímpetu. Y justo también recuperamos el movimiento rítmico antes del final. El ejercicio es correcto. Si se fijan, estamos mezclando de forma horizontal las especies. El trabajo de cada especie, como ustedes recordarán, debe de ser de acuerdo a sus propias reglas. En el momento en donde usemos cuarta especie, tendrá que guiarse por las reglas de cuarta especie. Eso significa que pueden aparecer suspensiones al quedarse ligadas estas notas, o a veces también pueden ser notas comunes, pero se guiará por estas reglas de cuarta especie. Lo mismo con tercera, aparecerá por ejemplo ornamentos como la bordadura y la nota de paso, podrán aparecer notas fuchs, cosas como esta que podrían funcionar como dobles notas de paso. Y la segunda especie, ustedes también recordarán que aquí nada más aparece la nota de paso disonante, la nota de paso consonante, y limitamos el uso de la bordadura. Cada especie seguirá sus propias condiciones que ya hemos visto con anterioridad. Eh, otro aspecto importante es la elección de con qué empezar, ¿no? Esa elección va a ser muy libre, no se puede, no se guía en una cantidad de reglas específicas, pero sí más bien tratar de trazar como dónde ustedes quieren mayor actividad. Eso creo que es importante, además del punto álgido, que es lo que hemos siempre ya puesto, ¿no? En la nota inicial y la nota final. Además del punto álgido, creo que lo importante es saber y definir dónde queremos más movimiento. Porque básicamente muchos de estos ejercicios podrían tener una versión más reducida, una versión que implique primera especie, por ejemplo, ¿no? Tomando en cuenta solo las notas cordales de cada uno de los ejercicios. Sin embargo, la elección de donde hay más rítmico, más movimiento rítmico, también es interesante porque de hecho algunas de estas terceras especies también podrían, no sé, podríamos buscar versiones de segunda, ¿no? Por ejemplo, si este compás lo hacemos así, podríamos tener un diseño de segunda especie. Pero tal vez eso haría que el ejercicio no tuviera un impulso rítmico interesante justo antes del punto álgido, ¿no? Y por eso este mismo diseño, esta misma nota importante del compás que es el La, se ornamenta justamente así, con una bordadura inferior, una nota de paso superior, que es una especie de contracción de esa segunda especie, ¿no? Vamos a escuchar este ejercicio. Muy bien, como ustedes podrán haber escuchado, ya la variedad rítmica le da un sentido de dirección más importante. Bien,
A pesar de que este ejercicio, así como lo vemos, es correcto, es una combinación de las especies de forma horizontal, vimos en el libro que podrían aparecer otras configuraciones rítmicas. Aquí vemos, está en el ejemplo 5.6, lo pueden ustedes volver a consultar. Tenemos que nos proponen todas las posibles combinaciones rítmicas que podemos encontrar en quinta especie, desde las mitades, que sería la segunda especie sin ningún tipo de modificación, los cuartos, que sería la tercera especie, y aquí empezamos a ver combinaciones, mitad, cuartos, por ejemplo, que es un punto intermedio, sería entre segunda y tercera especie. Este como una manera de tener una cuarta especie, tal cual la vimos. El siguiente es una forma de subdividir la primera figura, pero también es cuarta especie. Esta combinación de cuarto, cuarto, mitad, ya lo comentábamos en clase, solo se puede dar si la segunda mitad, si esta mitad está ligada. Porque al final produce un tipo de acento por la duración. Si ponemos cuarto, cuarto, mitad, esta figura va a estar acentuada. Por lo tanto, puede producir una síncopa. Entonces, justo aprovechar ese aspecto para que se quede ligada. Entonces, la figura mitad, cuarto, cuarto puede aparecer sin ninguna otra condición, pero cuarto, cuarto, mitad tendrá que aparecer solamente si tenemos esta última mitad ligada. Habrá alguna excepción, sobre todo al final, si lo usamos justo antes del final, podría no necesariamente quedarse ligada para terminar en el último compás. Estos en realidad son subdivisiones de los que están con anterioridad. Este es equivalente a mitad, cuarto, cuarto, con el último cuarto subdividido en dos. Esto es como si fueran en los siguientes ejemplos 4 cuartos, pero el segundo y el último dividido en 2 octavos. Lo interesante es que los octavos pueden aparecer, pero como vemos aquí, solo pueden aparecer en el tiempo débil del compás, cuarto, segundo, aquí se ve también el cuarto en el segundo, y no pueden aparecer dos veces dentro de un mismo compás. O sea, no podríamos tener, por ejemplo, cuarto, octavos, cuarto, octavos. Eso no aparece en esta especie. En realidad son subdivisiones de los ritmos anteriores. Este es equivalente a este que tenemos aquí, cuarto, cuarto, mitad, es subdividir el segundo cuarto, cuarto, octavos, mitad. Bajo este criterio, entonces la misma mitad, como queda en la segunda parte del compás, podrá aparecer solamente si se queda ligada. Vamos a ver en el caso, como dijimos, que solo en los finales podría no quedarse ligada, pero si aparece en la mitad, tendría que quedarse ligada. Otro comentario es, por ejemplo, que este diseño de mitad, cuarto y octavos, si bien tiene 4 notas, equivaldría, si lo vemos como 4 contra 1, equivaldría a una tercera especie. Sin embargo, por la duración de las notas hay que ser muy cuidadosos sobre cómo elegimos quiénes van a hacer ornamentaciones o qué diseño va a tener, porque, por ejemplo, un diseño de Fuchs, como en el diseño de Fuchs, la importancia de las 4 notas es igual, entonces podríamos reservarlo prácticamente solo cuando aparezca la tercera especie así, con puros cuartos, y no así, porque entonces le estaríamos dando un énfasis distinto a cada nota dependiendo de su duración y la ubicación en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la última nota que es cordal quedaría en una duración muy débil y muy corta. Entonces tal vez el diseño de Fuchs no lo podríamos hacer con este ritmo, ¿no? Hay que quedarlo o reservarlo exactamente para estos 4 cuartos. Muy bien, vamos a retomar algunos ejemplos. Además de, como aquí mencionamos que no se repite una especie por más de 3 compases, bueno, podríamos agregar como parte de la información no solo que no se repite la especie por más de 3 compases, sino no se repite el mismo ritmo.
En general hay que buscar que no se repita el mismo ritmo, sobre todo si hacen diseños secuenciales también. Eso será muy frecuente en la cuarta especie. Entonces, además, bueno, aquí en esta lista del ejemplo 5-6 ya tenemos una gran cantidad de posibilidades rítmicas que además también aplican para distintos tipos de especies, segunda, tercera, un punto medio entre segunda y tercera, cuarta, cuarta, una variación de la tercera, también una subdivisión con una nota más de la tercera especie, otra variación de la tercera especie y una variación de la cuarta especie. Entonces tenemos en realidad varias posibilidades. Tal vez la única que es más limitada es la segunda. No hay otra configuración que plantee dos notas contra una, pero de cualquier manera ya hay una gran cantidad de posibilidades rítmicas. Vamos a observar este primer ejemplo. Este ejemplo lo podrán encontrar en su libro en la lista de ejemplos 5.21. Este es el ejemplo A. Veremos varios de esta lista. No todos, pero veremos varios de esta lista. Muy bien. Vamos a escucharlo primero. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver este ejercicio. Por ejemplo, si tuviéramos que definir la cantidad de compases que se hace una especie, bueno, si bien pareciera que se prolonga por mucho tiempo la cuarta, 1, 2, aquí tenemos también una ligadura, aquí también, ¿no? Prácticamente hasta el compás o el inicio del compás 6 sería cuarta especie. Y bueno, habíamos dicho que no más de 3. Sin embargo, tenemos algo interesante aquí, que es que tenemos varios compases con esta cuarta especie. Sin embargo, no está repetido el ritmo. Cada uno de los compases tiene un ritmo diferente. Incluso la cuarta especie aquí en este momento entre el compás 2 y 3 también se interrumpe. Entonces, eso podría ser interesante marcar esta ausencia de ligadura, como también para separar un grupo de compases del otro, ¿no? El cambio de registro también ayuda para eso. Entonces, aunque aquí se repite por más tiempo la cuarta especie aparentemente, el ritmo de cada compás es distinto. Si nosotros tomáramos como base una cuarta especie de forma simple, que es lo que yo creo que les puedo recomendar de inicio, primero hacer una cuarta especie de forma simple. Vamos a observar, por ejemplo, lo siguiente, vamos a observar que se hubiera quedado el mismo ritmo. Aquí por ahora no le hagan caso a estos números que quedaron en medio, solo a los números que están debajo de cada mitad. Entonces así hubiera quedado la cuarta especie. Obviamente esto sí hubiera sido un problema porque ya, además de tener la misma especie, tendríamos el mismo ritmo durante 5 compases, lo cual incluso contrasta, si ustedes se fijan, contrasta mucho con lo que sigue. Tenemos muy poco movimiento al principio, gran parte del principio, y luego mucho movimiento al final. Entonces, una manera de hacer esta ornamentación, en algunos casos, si se fijan, por ejemplo, tenemos una suspensión, aquí, la octava, la se queda sonando, forma una séptima que es suspensión y tendrá que resolver hacia abajo. Ese criterio no se modifica, en realidad la suspensión seguirá resolviendo hacia abajo, la suspensión estará en el primer tiempo y la resolución en el tercer cuarto. Eso es importante, que dentro de los 4 cuartos la suspensión estará en el fuerte y la resolución en el fuerte secundario. Eso no va a cambiar.
Las distintas formas de ornamentación que vamos a ver, en realidad lo único que hacen es agregar notas principalmente en el segundo tiempo, que justamente no influyan con el lugar donde está la suspensión y el lugar donde está la resolución. Veremos aquí cómo eso no se modifica. Por ejemplo, en el primer caso, en el segundo compás, en realidad no hace una ornamentación del diseño de suspensión, más bien, una vez ya resuelta la suspensión, el La al Sol, lo que hace es dividir ese Sol justo para poder hacer una nota de paso hacia abajo, hacia el Mi. Entonces, como ya resolvió, y lo importante es que la resolución esté en el tiempo fuerte secundario, este lo puede subdividir y agregar una nota de paso hacia la nota siguiente. Además, esta nota de paso es una nota de paso consonante, también eso ayuda bastante. Sin embargo, aunque no es indispensable, de cualquier forma no estoy modificando el lugar donde se encuentra la resolución de la suspensión. Para el siguiente compás, en realidad no hay hay muchas posibilidades, justo porque en realidad lo que está haciendo es un cambio de registro, hace la misma nota una octava arriba, por lo tanto esta distancia de octava no es posible ornamentarla, ¿no? En la segunda especie habíamos visto que podría existir una forma de subdividir un intervalo grande, hacerlo en dos partes. Eh, Aquí tal vez podría aplicar, poder subdividir la primera mitad y dejarla, digamos, poner una nota intermedia entre ellos dos. Pero aplicaría más en la segunda especie que en la cuarta. Bien, para el cuarto compás 4 tenemos también la misma suspensión 7-6 como la anterior. Y aquí sí hace una ornamentación de la suspensión, no de la resolución, porque de hecho la resolución también se queda ligada y se encadenan aquí dos compases con suspensión 7-6. Justo como la suspensión es la misma, entonces la ornamentación conviene que sea diferente. En este primer compás con esta suspensión 7-6, lo que hace es subdividir la suspensión, va a ornamentar la suspensión, y hay varias formas de hacerlo. La que utiliza en este compás es un salto hacia una nota cordal que regrese a la resolución de la suspensión. Por ejemplo, aquí coloca un La. Tenemos un Fa sostenido Mi, que es la séptima. Va a resolver a esta sexta. De hecho, como les comentaba, el lugar, la posición de la suspensión y la resolución no cambia, tiempo fuerte secundario. Y justo antes de resolver, subdividimos la suspensión para que vaya a otra nota consonante con el cantus firmus y pueda saltar de regreso a la resolución. Y tenemos este salto descendente y salto ascendente. De igual manera, podemos ver aquí otro tipo de resolución ornamentada de la cuarta especie. También inicia subdividiendo la suspensión. Va a ser un ornamento entre la suspensión y la resolución para no cambiar la posición de la resolución. Acuérdense que, como mencionamos anteriormente, debe de quedar en tiempo fuerte secundario. Entonces, esta forma de ornamentación, por ejemplo, puede tener dos diseños. El que se incluyó aquí es una bordadura a la suspensión. Entonces, antes de resolver, ornamento la suspensión con una bordadura superior. Por lo tanto, voy a tener estas notas. Vean, tengo suspensión, bordadura superior, que en realidad, aunque es un ornamento a la suspensión, resulta consonante. Regreso a la suspensión y por fin resuelvo en el tercer tiempo. Para el siguiente compás, el Do se queda ligado, el sostenido. Sin embargo,
ya no forma una suspensión, ahora es cordal y por lo tanto este compás más bien lo podemos ver entre segunda y tercera especie porque tenemos consonante en el tiempo fuerte aunque venga ligado y ya no se queda ligado después. Nota de paso disonante y consonancia, octava. El compás número 7 tenemos perfectamente claro una tercera especie con bordadura consonante, nota de paso disonante, un diseño que sirve para llegar del sol al si, es una tercera de distancia, y luego tenemos una segunda especie también, sin ningún problema para identificar. Aquí no hace una ornamentación en el tiempo débil, más bien hace otra nota consonante. Y los últimos dos compases, los últimos tres compases antes del final, tenemos variantes. Por ejemplo, esta especie tenemos cuatro notas, 1, 2, 3, 4 contra una. Y la última se queda ligada. Por ejemplo, vamos a ver una posibilidad otra posibilidad rítmica, pero que sería incorrecta. Vamos a ponerla así. Por ejemplo, el mismo diseño interválico pudo haber quedado así. ¿Cuál es el problema que es en esta especie? Siempre hemos visto que todas las notas previas a una suspensión en una cuarta especie son una figura de mitad. La que de hecho hemos visto que se puede modificar su duración, es más bien la que viene después, la que se convierte en suspensión, aquí la subdividimos y la ornamentamos. Pero la nota anterior a esa, donde inicia la ligadura, siempre es una mitad. Entonces, este diseño sería incorrecto para empezar por eso, porque si lo queremos dejar ligado, tendrá que ser de mitad, no puede ser de cuarto. No puedo dejar un cuarto ligado hacia el siguiente compás, aunque el siguiente compás sí puede hacer un cuarto. Entonces, ese es el primer error. Sin embargo, cuando se encuentren con algo así, por ejemplo, que tienen una tercera especie y quieren dejar ligado la última nota, entonces esa nota la tenemos que recorrer, la tenemos que convertir en mitad. Y por lo tanto, la solución que existe en esta especie es que si esta última nota queremos que sea ese la, y la única opción es subdividir este segundo tiempo. No puedo subdividir el primero, porque acuérdense que hay una condición para el uso de los octavos, que es que estén en el segundo o en el cuarto tiempo. Y entonces aquí subdivide el segundo tiempo, y de hecho tenemos las mismas notas que antes. Mi, fa, sol, la, también son 4, pero como yo quiero que se quede ligada a la última, entonces la tengo que dejar de una duración más larga, de mitad. Cuando ya se queda ligada para formar una suspensión, sí puede modificar su valor. De hecho, esta es otra manera, una tercera opción para ornamentación de la suspensión. Si lo vemos como originalmente hubiera estado esta cuarta especie, sería así, una séptima que resuelve una sexta en el tercer tiempo, en la mitad. Esto sería correcto, sin embargo, rítmicamente se detiene mucho el movimiento. Entonces, una tercera opción, además de las que ya vimos aquí, es saltar a otra nota cordal y regresar, o la opción de poder ornamentar la suspensión con una bordadura. Aquí más bien es ornamentar la resolución. Una forma puede ser mucho más simple, es también subdividir la primera nota y anticipar la resolución. Si yo solo hago esto, también es una forma de ornamentación. Tendría la suspensión, aun cuando ya bajó a la nota que tendría que resolver, no cuenta como resolución porque está en la parte débil del compás. El que cuenta como resolución es el siguiente. Este sería un anticipo de esa resolución. Y por último, para poder ornamentarlo mejor, a ese anticipo le hago una bordadura. Y podemos entonces incluir este ritmo de cuarto, octavos, mitad. Y esta es la única condición. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la mitad cuando estaba en la segunda parte tendría que quedarse ligada? Bueno,
a excepción del penúltimo compás. En el penúltimo compás, esta mitad podría no quedarse ligada, obviamente porque ya debemos terminar. Sin embargo, si yo quiero usar este ritmo de cuarto, cuarto, mitad o cuarto, octavos, mitad, en la parte intermedia del ejercicio, siempre esa mitad, como aquí, tendrá que quedarse ligada, o como aquí, tendrá que quedarse ligada. Solo la excepción aplica para el penúltimo compás. Más adelante aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo está en sol menor. Aquí tenemos la armadura. Hay algunas modificaciones de este ejemplo con respecto al libro, pero de cualquier manera pueden consultar los dos. Vamos a encontrar, al igual que el anterior, que tenemos, tal vez en este caso, una mayor variedad se intercalan más las especies, ¿no? Esto aplicaría como segunda, cuarta, pero con una ornamentación muy profunda, tercera, cuarta, estos dos compases, cuarta, pero también con una variante rítmica. Si se fijan, la cuarta especie va a dar mucha riqueza rítmica. Prácticamente la mayoría de los diseños con octavos que hemos visto aquí implican una ornamentación de una cuarta especie, más que, por ejemplo, la ornamentación de la misma tercera, ¿no? Las terceras especies que hemos visto casi siempre son puros cuartos, lo mismo las segundas. Entonces veremos qué está sucediendo aquí. Por ejemplo, este compás, el tercero que tenemos la ligadura, nuevamente estamos viendo una ornamentación de una cuarta especie. La forma básica de esta cuarta especie hubiera quedado así. Esto sería la forma simple de la cuarta especie. Entonces, aquí hace varios ornamentos. Por un lado, la ornamentación de la suspensión. Por ejemplo, aquí utiliza el ornamento que habíamos mencionado en el ejemplo anterior, que es el anticipo a la resolución y cómo este anticipo se ornamenta con una bordadura. Nuevamente observen cómo no estoy cambiando el lugar de la resolución, ese sigue estando en el tercer tiempo, en el fuerte secundario, mientras que la suspensión está en el fuerte principal. Y una variante más que ya habíamos visto en este compás, ¿no? Que es que después de resolver la suspensión, esta nota se pueda subdividir en otro cuarto para poder hacer un ornamento. Bueno, aquí también sucede. Ya que se resolvió a la como intervalo consonante, subdivide este la y puede poner en el último tiempo una nota de paso disonante hacia el siguiente compás. Entonces vean como una cuarta especie que era mitad, que venía ligada más mitad, en realidad puede volverse muy rítmica. Aquí por dos procesos, que es la ornamentación de la suspensión y la subdivisión ya de la segunda nota consonante para poder hacer otro ornamento. En este caso, la tercera especie es muy simple, tenemos nota de paso disonante y el sol también nota de paso disonante. Llegamos a una nota de paso, a una nota cordal, una quinta por movimiento directo, y observen cómo también aquí aprovecha esta para hacer un cambio de registro. Esta especie tendrá la opción tal vez de recorrer más tanto hacia arriba y hacia abajo. No significa que su rango va a ser mucho más amplio, pero sí que va a subir y a bajar varias veces, tal vez, ¿no? Aquí vemos como esta primera parte del ejercicio tiene un ascenso hasta el do y un descenso. Es como un mini punto álgido, como varios puntos álgidos dentro del ejercicio, pero solo un punto álgido principal. Salta y luego va a hacer otra frase, digamos, en otro registro, justo por el cambio de registro. Justo aquí podemos observar cómo la cuarta especie se interrumpe a veces, es decir, aun cuando estos compases siguientes los podemos ver como cuarta especie, no hace siempre la ligadura, ¿no? Aquí hace este cambio de registro, deja la ligadura, forma una cuarta especie, porque tenemos una oncena que es suspensión,
que resuelve a una consonancia. Por ejemplo, en este caso no se ornamenta ni nada, tal vez porque ya hizo la ornamentación antes y justo porque va a hacer la ornamentación después. Entonces, no todas las cuartas especies tendrán que estar ornamentadas, dependerá mucho de, de la variedad rítmica que le den. Aquí tenemos nuevamente el diseño que habíamos hablado antes, este que está aquí, que podría implicar una tercera especie común, ¿no? Podría implicar este diseño. Sin embargo, dejar ese sol ligado sería incorrecto, porque ya sabemos que la nota que prepara la suspensión, la nota que está atacando el final del compás para quedarse ligada en la cuarta especie, no puede venir de una figura de cuarto, de una figura en tiempo débil. Tendrá que ser necesariamente una mitad. Eso entonces, para corregir esto, si yo quiero tener estas cuatro notas, pero que la última se quede ligada, ya sabemos, como dijimos en el caso anterior, de hecho es exactamente lo mismo, ese sol tendrá que aparecer de mitad y por lo tanto, para hacer el diseño que teníamos contemplado de escala ascendente, podemos dividir el segundo tiempo en octavos y ya tenemos las mismas cuatro notas, pero ahora distribuidas rítmicamente distinto para poder dejar ligado este último sol. Preparamos esta suspensión. La suspensión aquí también está ornamentada de la misma forma que esta anterior. Suspensión, anticipo a la resolución y bordadura a ese anticipo. La forma, digamos, sin ornamentar quedaría así. Entonces, si lo hacemos por partes, tendríamos el anticipo a la resolución. Ahí está. De hecho, esta podría ser una forma de ornamentación que se puede quedar así. El libro lo propone también así, sin la bordadura. Sin embargo, la bordadura siempre va a agregar mayor movimiento. Y tenemos esta ornamentación de la cuarta especie. Nuevamente vemos que aunque aquí la mitad, digamos, es una cuarta especie ornamentada y este ritmo donde la mitad está en la segunda parte del compás, no se queda ligado, pero es porque estamos en el penúltimo compás justo antes del final. Es la excepción. Vamos a escuchar este ejercicio que está en sol menor. Para los siguientes ejercicios vamos a observar nada más que la numeración puede cambiar un poco, solo porque el cantus firmus ahora está arriba, pero las suspensiones en realidad aplican de la misma manera y los criterios aplican de la misma manera. Veremos algunas cosas distintas, por ejemplo, hasta el momento hemos visto, por ejemplo, cómo las ligaduras, las notas que se quedan ligadas, pueden formar una suspensión que se puede ornamentar o puede quedarse ligada hacia una nota que también es consonante, que es las dos posibilidades en la cuarta especie. Pero este caso nada más lo vimos en este ejemplo, ¿no? En los demás casi siempre ha sido una nota ligada que se forma, que hace que se forme una suspensión. Aquí veremos un ejemplo justo en el compás, en el cuarto compás del tercer a cuarto compás de este ejercicio. Aquí también está en sol menor, pero está intercambiado el diseño. También las claves están ahora clave de fa y clave de do en tercera. Observen cómo, por ejemplo, aquí tenemos una cuarta especie que se queda ligada, de hecho desde el principio, pero al quedarse ligada forma una consonancia, forma un intervalo consonante aquí, una quinta. Cuando esto sucede, esta quinta no tiene obligación de moverse hacia algún lugar en específico, porque no es una suspensión, ni tampoco tiene obligación de ser de una duración en específica. Entonces, al dejarlo ligado, este se puede mover libremente. Aun cuando esto lo podemos ver como una cuarta especie, en realidad es más bien una variante de la tercera, porque este compás por sí solo funciona como una tercera especie.
En los siguientes dos compases es algo muy similar. Este ritmo, que solo puede aparecer si la mitad se queda ligada, está sucediendo así, pero cuando se queda ligada forma una consonancia y por lo tanto este no tiene necesariamente una obligación hacia dónde moverse, no tiene que resolver ni nada, y más bien se ve un diseño donde tiene consonancia, nota de paso disonante, consonancia y consonancia. Entonces, cuando nosotros dejamos una nota ligada, esa nota ligada, y esa nota ligada es una nota cordal, una nota consonante, puede moverse libremente e incluso la figura, la duración de esa figura puede ser libre también. Antes habíamos visto que era, por ejemplo, un ritmo de mitad, cuarto, cuarto. Aquí vemos que hace dos veces el ritmo de cuartos. Entonces no tiene una, digamos, una condicionante de si debe de ser o no de mitad. Digamos que la cuarta especie cuando se queda ligada, esa nota que viene del compás anterior y cae en el tiempo fuerte, en realidad ya vimos que podría no ser exclusivamente una mitad, puede ser otras figuras. Pero nada más recordar, si se forma una consonancia, puede moverse libremente. Aquí tenemos otros ejemplos en donde se queda ligada y en realidad forma una disonancia. Pero también esta disonancia cambia de duración, ornamenta estas suspensiones. Aquí encadena, de hecho, varias suspensiones 2-3. Acuérdense que cuando nosotros volteamos el cantus firmus y la cuarta especie, los números cambian, ¿no? En este caso ya no encontraríamos 7-6, por ejemplo, ¿no? Y como se invierte, este intervalo 7-6, al ponerlo invertido, la séptima se vuelve segunda y la sexta se vuelve tercera. Entonces vamos a encontrarlo como 2-3. Aquí se encadena esa suspensión es 2-3 y tiene además tres maneras distintas de ornamentarlo. Esta, la primera, que tenemos aquí, es solo el anticipo a la resolución sigue siendo el tercer tiempo, el tercer cuarto, y recuerden lo que les había comentado hace un momento, la ubicación de la resolución de la suspensión no cambia, esa es igual. De hecho, la que subdividimos es la suspensión. Entonces, esta es una forma de ornamentación. Solamente el anticipo. En el siguiente compás, aunque es la misma especie, y aunque en realidad es un tratamiento secuencial prácticamente de la misma especie, justo para evitar ese tratamiento secuencial, hace una ornamentación diferente. Este es el otro caso que habíamos visto, la suspensión, la resolución en el mismo lugar, y solo subdivide esta mitad en dos cuartos para ir a una nota que es consonante, en este caso el re, que forma una sexta. Este diseño implicaría necesariamente que este segundo cuarto sea consonante para regresar a la resolución. En realidad aquí tendríamos dos consonancias y tiene que ser así, un salto descendente y luego un salto ascendente para llegar a la resolución. Y por último, el penúltimo compás lo ornamenta de forma muy similar a este. Hace el anticipo a la resolución, pero además aquí agrega una bordadura a ese anticipo. A lo mejor ya lo voy a repetir, pero algo muy importante de recordar es que todas las notas de la cuarta especie que van a quedarse ligadas para lo que sigue, por ejemplo aquí este sol de mitad, este fa de mitad, este si bemol de mitad, este la de mitad, sol de mitad, todos son de mitad. No puedo dejar en el último tiempo del compás un cuarto ligado al siguiente. Tendrá que ser siempre una mitad. Aquí vemos estos casos. Sol de mitad, la de mitad, si bemol de mitad, fa de mitad, sol de mitad. Si lo vemos con los ejemplos anteriores, encontraremos exactamente lo mismo. Si bemol de mitad, fa de mitad, sol de mitad. La de mitad, mi de mitad, re de mitad, do de mitad. La de mitad.
Es decir, no podemos en una cuarta especie tomar una última figura del compás de cuarto y dejarla ligada. Eso no se puede. Siempre tiene que ser una mitad. En realidad las formas que hemos visto de modificación de ese ritmo es más bien después. Después de eso, ya que hubo esta mitad para preparar la suspensión o preparar la nota que se va a quedar como común, ya lo siguiente sí se puede dividir, se puede transformar rítmicamente. Aquí sucede esta suspensión, aquí se transforma rítmicamente. Después, esta suspensión se transforma rítmicamente, esta suspensión se transforma rítmicamente. Pero siempre vienen de una mitad ligada hacia otro lugar en el tiempo fuerte. Eso es muy importante. Y cuando no tengan esa opción, justo es como en el ejemplo anterior, como aquí, por ejemplo, que tenían 4 notas y dejar la última ligada. Siempre, si tienen algo así, puede haber una forma de modificar el diseño de tal forma que la última nota, este sol que aquí dejamos incorrectamente ligado, pueda estar correcto, que sería dejarlo de mitad. Si lo dejamos de mitad, entonces ahí sí lo podemos ligar y nuevamente, para respetar las notas que teníamos, solo subdividimos y ahora agregamos octavos. Pero esa es una forma de poder corregir estos problemas donde tenemos un cuarto que se liga. Eso es incorrecto. Siempre es una mitad que se va a quedar ligada y ya cuando llegamos al tiempo fuerte, entonces sí puede haber modificaciones aquí, como las hemos visto. Vamos a escuchar este ejercicio, este ejemplo, perdón. Muy bien. Probablemente me he saltado algunas cosas, principalmente recordatorios que tienen que ver con las generalidades, por ejemplo, de cómo empezar y cómo terminar, pero estas ya las conocen ustedes. Empezar y terminar en el acorde de tónica en fundamental, buscar que la línea tenga un punto álgido, el tratamiento de los altos, todo eso aplica igual que como lo hemos visto anteriormente. Aquí más bien es solo, de hecho, lo más trascendental es ver cómo algunas de las especies, como la cuarta principalmente, se puede transformar, se puede modificar y hacer algo distinto. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo donde el cantus firmus está debajo, perdón, por encima y la quinta especie está por debajo. Veamos este ejemplo. Tenemos, perdón, aquí. Este está bien en el libro y menciona que está hecho por Mozart. También hay algunas pequeñas modificaciones. Él está en re menor. Observemos las numeraciones. Vean cómo es muy importante numerar correctamente cuando el cantus firmus no está abajo y observar dónde están los intervalos consonantes, dónde están los intervalos disonantes. En este caso, nuevamente observamos estos ejemplos donde una nota se queda ligada y forma una consonancia, por lo tanto se puede mover libremente. Entonces, en realidad esta combinación es más bien entre cuarta y este segundo compás tercera, porque no es una suspensión y se mueve 4 contra 1 de arriba, salvo que la primera viene ligada. Entonces, no todas las ligaduras van a formar suspensiones, pueden también preparar una nota común. Esto le vamos a llamar más bien nota común, porque no forma una disonancia y más bien es una consonancia en otro compás, por eso llamarle nota común. Vemos otras variantes de ornamentación. Por ejemplo, aquí vemos como este compás que viene con la cuarta especie, su forma básica pudo haber sido así. La suspensión, la resolución, para ornamentarlo. Aquí utiliza el diseño que habíamos nosotros observado de bordadura a la suspensión.
no a la resolución, sino aquí, por ejemplo, hace primero una bordadura al do, que es la suspensión, y por último resuelve. Y justo como aquí tiene un si bemol que después va a ser también si bemol, para evitar esa repetición, hay una bordadura en el tiempo de. Observemos cómo este diseño, aunque modifica la duración de la suspensión y de la resolución, no cambia su lugar. La suspensión sigue estando en el primer tiempo y la resolución en el tercer tiempo. Aquí, bueno, también el ritmo va a preparar una suspensión, por lo tanto, esta mitad tendrá que quedarse ligada y tenemos tres notas que son consonantes. Es un arpegio, digamos, pero roto. Esto puede funcionar mejor que un arpegio en la misma dirección. Y este diseño que observamos aquí en realidad es una especie de inversión del diseño que acabamos de ver en este compás. Obviamente el tipo de ornamentación cambia porque este es el que habíamos visto como anticipo a la resolución. Si lo veo de forma simplificada quedaría así, segunda que se vuelve tercera. Entonces el procedimiento es anticipo a la resolución, el mi se mueve al re, luego estaría la resolución, y luego a ese re le hacemos una bordadura y ya tenemos ornamentada la suspensión. Y a continuación, como la consonancia a la que quiere llegar es este fa, hay un espacio entre ese re y fa, entonces dividimos esta nota en dos tiempos y podemos ir por medio de una nota de paso. Nuevamente, aunque se modifica mucho el ritmo, la posición de la suspensión y de la resolución no cambia, sigue estando en el tiempo fuerte y en el fuerte secundario. Eso es lo más importante, más que la duración en sí. Tenemos después dos compases de tercera especie que no implican ningún tipo de problema. Nota de paso, bordadura, nota de paso. Aquí, por ejemplo, es un caso donde también tenemos, como aquí, como en este compás, tres notas que son consonantes. La diferencia es que aquí más bien regresa a la misma nota. Esta es una manera, por ejemplo, si no tuvieran otras opciones, es como una manera de ornamentar una primera especie incluso. ¿No? Es como si quisiéramos dejar ese re de unidad. Entonces, en lugar de dejarlo de unidad, más bien hacemos un diseño que regrese al re, tanto en el tiempo fuerte como en el fuerte secundario, y ahora sí este re de mitad puede preparar la siguiente suspensión. Y el penúltimo compás está ornamentando también con el diseño que hemos visto como más frecuentemente, que es el anticipo a la resolución y bordadura a ese anticipo para llegar a la sensible y resolver hacia la tónica. Muy bien, vamos a hacer solo una recapitulación de la ornamentación de las suspensiones. Vamos a quedarnos con estas claves y esta tonalidad, que es re menor. Y solamente vamos a ver maneras distintas de poder resolver una suspensión que creo que es la que más variantes ofrece. Las otras especies, como dijimos, se conservan casi iguales. La que más variantes y ornamentaciones ofrece es la cuarta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo posibilidades de un mismo tipo de suspensión y cómo ustedes pueden variarlas y utilizar cualquiera de estas para poder facilitar su uso. Bien, vamos aquí a ver una suspensión, es la misma. Estamos haciendo una suspensión 7/6, el canto seguimos estando en la voz inferior y la cuarta especie estando en la voz superior. Esta sería la especie normal, digamos, esta tendría que estar ligada, tendría que venir ligada de antes para formar la disonancia y resolver a la consonancia. La cuarta especie la podemos dejar tal y como está aquí, ¿sí? Las mitades, es correcto. Y podemos hacer varias formas que plantea el libro. Por ejemplo, una es el anticipo a la resolución. Que podamos convertir esta primera mitad en cuartos, anticipar la resolución y luego caer a la resolución
en el tercer tiempo. Esto implicaría que el primer intervalo consonante en realidad está en tiempo débil, no es la resolución porque está en un tiempo débil, hasta el siguiente sería un tiempo débil, pero puede ser una forma de darle variedad rítmica. Otra forma se deriva de este mismo justamente. Partimos de también el anticipo a la resolución y la bordadura a ese anticipo, lo cual nos generaría este ritmo con octavos. Si se fijan, es una variante de la anterior. Solamente colocamos una bordadura en medio de esta aglomeración para darle más movimiento. Estas tres variantes se derivan de esta suspensión 7/6. De la misma forma podríamos hacer otra variante en donde la ornamentación se diera más bien en la suspensión. Tendríamos, en lugar de hacer un anticipo, más bien hacemos una bordadura superior a esta suspensión, do, re, do, regresa a la nota que es disonante y al final resuelve. Sería otra posibilidad. El libro también maneja o contempla otras dos formas, bueno, tres en realidad, pero que tienen que ver con una nota que se mueve por salto. Una de ellas es saltar, dividir esta suspensión en dos cuartos y antes de moverse a la resolución, saltar a otra nota consonante. Por ejemplo, aquí tenemos un re en la voz inferior y por lo tanto tenemos que considerar que este cuarto que voy a agregar sea un intervalo consonante con respecto al re. Por ejemplo, podría ser un fa y que salta primero de forma descendente, después de forma ascendente y produce un patrón así, 7-3-6. Este patrón ya lo vimos en algunos de los ejemplos. Es importante que cuando hagan este diseño siempre recuerden que este cuarto que agregamos sea un intervalo consonante. Las otras variantes de ornamentación de la suspensión se derivan de un principio similar. La única diferencia sería el diseño y el tipo de saltos que tiene. Por ejemplo, una posibilidad sería esto. Esto estoy yendo a una nota que también es consonante con el cantus firmus, pero la diferencia con el anterior es que este está por grado conjunto con respecto a la nota anterior, a diferencia de esto que está ambos por salto. Y así como hacemos aquí grado conjunto y luego salto, tendríamos otra posibilidad que sería hacer primero el salto y luego el grado conjunto. Entonces, por ejemplo, la otra posibilidad sería que este do saltara a un la, que es una consonancia con la voz de inferior, tendríamos un intervalo de quinta, y que después se mueve hacia arriba a la suspensión, a la resolución de la suspensión. Entonces, todas estas que estamos viendo aquí son posibilidades de cómo ornamentar una suspensión. Es el mismo, en realidad, en esencia es el mismo diseño de 7/6 con distintas posibilidades. Aquí la suspensión, la cuarta especie normal, anticipo a la resolución, este es uno mixto, digamos, es un anticipo a la resolución con bordadura, ¿no? Se deriva del anterior. Este, a diferencia, es más bien una bordadura a la suspensión y los demás son saltos cordales, ¿no? Estos incluso los podemos ver como una especie de nota cambiada o incluso como provenientes de un diseño de Fuchs, ¿no? Es como, si ustedes recuerdan, es como ir en lugar de al grado conjunto inferior, vamos primero al de arriba y luego saltamos al de abajo. Entonces, estos pueden derivarse un poco del diseño de Fuchs, aunque no es lo mismo, obviamente, pero podrían estar vinculados. Y verlo como una especie de nota cambiada.
Aunque ustedes vieron que la nota cambiada es una nota cordal que no cambia la dirección, en este caso la estamos más bien definiendo como otra nota cordal, un salto hacia otra nota cordal, que sería este Fa. En cualquier caso, esto va a sonar cada vez diferente, pero está basado en la misma suspensión básica, que es esta 7-6. Vamos a escucharlo para que vean las diferencias, similitudes también. Ahí solo con el anticipo. Bien, si se fijan en los últimos 3 diseños que pusimos, lo importante es que ese segundo tiempo sea un intervalo consonante con respecto al cantus firmus. Esa es la única condición. En los demás estamos agregando solo notas que están por encima o por debajo, ya sea de la suspensión, como aquí, la bordadura de la suspensión, o a la resolución, como aquí. Es una bordadura al anticipo de la resolución. Esto solo es un resumen de las formas que ya mencionamos con anterioridad para que lo tengan más claro. Si lo hacemos invertido, si lo hacemos con respecto a el cantus firmus en la voz superior, en realidad las cosas funcionan de la misma manera. Lo único que deben de recordar es la numeración, que la numeración no vamos a encontrar este diseño 7-6. De hecho, el diseño que vamos bueno, los diseños que vamos a ver son inversiones en realidad de estos números. Es decir, la suspensión 7-6, si yo transcribo exactamente las mismas notas digamos, las escribo ahora invertidas, obtendré que en los intervalos no son 7-6. En realidad vamos a obtener intervalos distintos. Por ejemplo, si este es un Do y este es un Re, el intervalo que vamos a obtener es 2, 3. Pero es una inversión. La séptima se vuelve segunda, la sexta se vuelve tercera, cuando nosotros la hacemos al revés. Entonces, los números que vamos a encontrar en las suspensiones de forma tradicional, que son 7, 6, por ejemplo, o los números que podemos encontrar en otras suspensiones como 4, 3, ¿no? O 9, 9, 8, que son las suspensiones disonantes. En realidad no hay otras porque podría existir una suspensión consonante 6-5, pero en ese caso las dos son consonantes. Para suspensiones disonantes serían estos. Por lo tanto, si el cantus firmus está al revés, estos diseños que tenemos aquí se invierten. Estos diseños se vuelven, se cambian de intervalo. Por ejemplo, la suspensión 7-6 va a volverse una suspensión 2-3 o 9-10, dependiendo de si es compuesto o simple. La suspensión 4-3, al invertirse, se va a convertir en una suspensión 5-6, lo cual ahí también cambia, ¿no? Porque la cuarta es considerada disonante y cuando se invierte en realidad ya no va a ser disonante. Ahí en realidad vamos a tener otro tipo de suspensión. Esta, digamos, la 5-6, ya va a quedar como consonante, como suspensión consonante. Y la 9-8, al invertirse, nos va a quedar como una 7-8. La que se agrega cuando el cantus firmus está arriba es la suspensión 4-5. De cualquier forma, hay unas menos comunes o más comunes que otras, o algunas más efectivas que otras, ¿no? Sin embargo, cualquiera de estas puede funcionar. Y esto es simplemente por invertir los intervalos que vemos en el anterior. Cuando invertimos entonces, la forma de resolución de ornamentación de la suspensión es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos un modelo de suspensión abajo, como este, 2, 3, las posibles suspensiones que podemos hacer, ornamentaciones son
el anticipo a la resolución como el que ya hicimos. De hecho, quedarían iguales. El anticipo a la resolución, el anticipo de la resolución más bordadura, la bordadura de la suspensión, las notas cambiadas. La diferencia tal vez implicaría el encontrar que algunas no serían posibles. Por ejemplo, si invertimos y este segundo cuarto no nos queda consonante, no podríamos hacerlo. Sin embargo, al tener ya en realidad muchas opciones, aquí vemos que tenemos varias. Esta es una, es decir, dejar la cuarta especie tal y como es. 2, anticipo. 3, con bordadura. 4, bordadura de la suspensión. 5, con salto en ambas direcciones. 6 y 7. Entonces, de esas 7, seguramente alguna podrá quedar. Entonces, en realidad, hay bastantes soluciones. Si es que alguna no queda, pueden sustituirla siempre por otra forma de ornamentación de la suspensión. Bueno, de cualquier forma, este archivo de Sibelius se los puedo mandar para que consulten estos ejemplos, para que los escuchen, para que los vean y puedan retomar esta información. Con respecto a otras especies, creo que pues, los comentarios ya están incluidos en lo que vimos de algunos ejemplos. Solo recuerden, la cuarta especie siempre la nota que se queda ligada tiene que ser mitad, perdón. Y eso hace que, por ejemplo, a veces tengamos que modificar el ritmo, como lo vimos aquí, que podrían ser 4/4, pero eso haría que la nota que se quede ligada sería cuarto. Entonces necesitamos que sea mitad, por eso se puede cambiar el ritmo. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenmela. Y es importante que a lo mejor su primer ejercicio sea mucho más parecido al primero que aquí vimos, que es este, donde las especies están muy transparentes, muy claras, cómo es la cuarta, cómo es la tercera, etcétera, o sea, como las reglas tal y como las vimos de cada una de las especies, y a lo mejor a partir de esto ya poder, por ejemplo, ornamentar la cuarta especie, buscar cómo se puede ornamentar. Por ejemplo, este mismo ejercicio podríamos ya buscar variantes de ornamentación. Eso podría funcionar como un primer paso antes de ya escribir un ejercicio completo con todas las variantes rítmicas que tenemos. Primero podría ser conveniente hacer uno así, donde las especies estén muy claras, muy evidentes, y a partir de ahí más bien ornamentar. Recuerden que el proceso es exactamente el mismo, tratemos de hacer el principio y el final, buscar un punto álgido y posteriormente irnos de acuerdo a elegir cada especie y también a saber cuál es la consonancia del tiempo fuerte en el caso de la segunda y la tercera, o en el caso de la cuarta, bueno, qué consonancia voy a tener en ese tiempo desplazado, ¿no? Y si esto forma o no una suspensión en el siguiente compás. Espero que tengan claro todo esto y si no, cualquier duda me dicen. Muchas gracias.